Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este su programa semanal, Los Criterios del Poder Judicial, que como ustedes saben y se les ha estado comentando en todas nuestras redes, estamos iniciando nuestro segundo año, muy satisfechos con lo que se ha alcanzado durante el primero, pero también siempre abiertos a hacer algunas mejoras, siempre en beneficio de ustedes, nuestra audiencia. Y justo en esas mejoras, como ya se les había comentado en el programa anterior, ahora vamos a tener la fortuna de contar con 4 especialistas, 4 magistrados de circuito, que van a apoyarnos cada uno en una materia de las que se vive el Poder Judicial de la Federación. Hoy nos toca presentar y nos engalanamos de tener aquí con nosotros al magistrado Juan Carlos Cruz Razo, que se va a encargar a partir de hoy, y pues esperemos que mientras dure este programa, de nuestros criterios del Poder Judicial en materia administrativa. Si me permiten, voy a hacer una muy breve semblanza del magistrado. El magistrado Juan Carlos Cruz Razo es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, grado que obtuvo con la tesis La unificación de la justicia federal como base de modernización del sistema de administración de justicia, fundamento del desarrollo sustentable. Es especialista en Derecho Administrativo, Telecomunicaciones, Competencia Económica y Políticas Públicas. En el Poder Judicial de la Federación ha recorrido todas las categorías de la carrera judicial, desempeñándose como magistrado de circuito, juez de distrito, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Tribunal, secretario de Juzgado, actuario judicial. También ha ocupado el cargo de consejero de la Judicatura Federal, designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por oposición para el periodo 2009-2014, y asimismo ha fungido como coordinador general de asuntos jurídicos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus muchos reconocimientos, ha recibido reconocimientos por sus 20, 25, 30 y 35 años de servicio ininterrumpido dentro del Poder Judicial de la Federación, así como diversos reconocimientos por su trayectoria profesional. Asimismo, ha sido ponente en diversas instituciones universitarias, así como en el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial, y en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ha impartido múltiples conferencias sobre las materias de su especialidad y participado en foros nacionales e internacionales como las cumbres judiciales y el Banco Mundial. Entre sus publicaciones, ha escrito en revistas jurídicas y en el periódico Excelsior, y destacan, entre otras, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, comentada, las políticas públicas judiciales para el Poder Judicial de la Federación, las políticas públicas judiciales para el Poder Judicial de la Federación, acciones concretas, y el derecho de defensa de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, destacamos que es miembro muy activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Pues esto es una breve síntesis de la extensa trayectoria que tiene nuestro querido magistrado, y algo que a nosotros nos gustaría resaltar aquí en la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui por los Derechos Humanos, es que precisamente el magistrado fue una persona vital para el desempeño del ministro Aguirre en la Suprema Corte. Continuamente el ministro recordaba que cuando entró a la Suprema Corte, si bien tenía una trayectoria jurídica bastante sólida, no se encontraba especializado en la carrera judicial, y que el magistrado Cruz Razo en ese entonces, encontrándose en la ponencia, fue una pieza fundamental y clave para que don Sergio se pudiera acercar de manera muy acelerada al funcionamiento del Poder Judicial, y eso es algo que siempre recordaba con mucho cariño y que siempre le he estado agradecido, y que estamos seguros que hoy nos pediría nuevamente que le reiteramos nuestro agradecimiento, querido magistrado. Y pues Muchas bueno, gracias. con ese cariño profesional y personal, pues le damos la bienvenida a su programa. Usted es el anfitrión de este programa, por lo que le cedemos con mucho gusto los micrófonos y le deseamos muchísima suerte en esta etapa. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor César Ruiz Jiménez. La verdad, las palabras son pues inmerecidas por mí. La verdad, este recuerdo que ha evocado el señor ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pues hizo que se me quebrara la voz, porque bueno, ya tiene un rato que partió en un mes de junio, nos dejó, pero efectivamente tuve la fortuna de conocerlo en esa etapa de una nueva corte, se formó en 95. Y bueno, eso de que yo fui pieza fundamental, pues no, al contrario, aprendimos mucho de él y vino a enseñarnos y a cuestionar muchas cosas que dábamos por sentado tal vez mal en aquellas ocasiones, ¿no? Y del mismo modo, pues agradezco mucho a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui por Derechos Humanos AC, al doctor Rafael Estrada Mitchell y a ti, César, por esta invitación que agradezco de verdad mucho. Creo que son espacios que hacen falta para la
para la materia administrativa. Hoy día creo que se está incrementando mucho en otras materias, están muy, hay mucha actividad en cursos de carácter penal, por ejemplo, con toda esta reforma y todos estos asuntos que han despertado una gran inquietud nacional, pero la materia administrativa pues también tiene lo suyo, está presente en todos nuestros actos, es amplísima, es muy vasta, y de tan vasta que es que a veces no la percibimos, no es como el aire, está en todos lados y nos acompaña en todas nuestras actividades. Pues viene en la materia fiscal de propiedad industrial, de responsabilidades, agrario, desarrollo urbano, marítimo, regulatorio, de energía, etcétera. Y es una gran materia pues muy vasta. Y bueno, hoy tenemos también, contamos con este nuevo espacio que nos permite a los administrativistas también, pues plantear qué está sucediendo adentro de los tribunales en materia administrativa, porque las decisiones que ahí se toman pues también tienen un gran impacto en el desarrollo nacional. Sea yo que los jueces hacemos política pública también, los ministros hacen política pública, porque cada una de sus decisiones tiene un impacto de trascendencia nacional, en el caso de las decisiones de la Corte, solo que falta este proceso de evaluación de esas decisiones y en su caso de reformulación de esas políticas públicas. Las decisiones que toman en temas tan trascendentales como aborto, como prisión preventiva, etcétera, introducen cambios a la realidad y es todo un tema que hay que explorar bastante, ¿no? Y también, pues, agradecer a la audiencia que se ha incorporado para estas pláticas. La verdad es un honor contar con ellos, que nos estén escuchando. Y para esto, para esta sesión, pues contamos, la verdad, con un verdadero especialista en todos estos temas de la materia administrativa, que como digo, es muy vasta, que es el señor magistrado don Armando Cruz Espinosa, integrante del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El magistrado pues tiene un profundo conocimiento no solo de la materia administrativa, sino de muchas disciplinas dentro del derecho. Lo he podido constatar, tengo el honor de ser su compañero. Y bueno, las opiniones a veces pues no coincidimos, pero tenemos un gran intercambio de ideas y lo que hay que reconocer siempre es que tiene una gran preparación extraordinaria, como lo denota su hoja de vida. Perdón, quiero saludar al doctor Rafael Estrada Michel, que nos acompaña por allá. Con todo gusto, doctor. El magistrado Armando Cruz Espinosa es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado también desde los cargos de la trinchera como escribiente, actuario y secretario proyectista de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. También ha ocupado los cargos de juez de primera instancia del Fuero Común en los distritos judiciales de Tacámbaro, Los Reyes y Zitácuaro del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. En el Poder Judicial de la Federación ha sido secretario en juzgados de distrito quinto y décimo en materia civil en el Distrito Federal y secretario en los tribunales colegiados cuarto en materia civil del primer circuito, mixto del 11º circuito y segundo civil del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, así como secretario proyectista, secretario instructor y asesor de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su actividad docente ha impartido cátedra en la especialidad en justicia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y participado en cursos, seminarios y conferencias con distintos temas vinculados a las materias de prueba, procesales, nulidades, argumentación, amparo, elaboración de sentencias, redacción, entre otras muchas. También ha tomado cursos en Justicia Constitucional y Derecho Electoral, en el Seminario Eduardo García Maínez, en estudios sobre Teoría y Filosofía del Derecho, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma Metropolitana, y con el apoyo de profesores de la Unidad de Córdoba, Argentina, y de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.
en el Instituto de Justicia de la Judicatura Federal, obtuvo el certificado de especialización judicial, entre otros estudios y cursos básicos, y ha participado en diversos seminarios y diplomados en materias tan varias como la argumentación jurídica, acciones colectivas, derechos humanos, control de convencionalidad, etcétera. Es una apretada síntesis de su hoja de vida, pero nos permite advertir que el señor magistrado tiene una muy vasta experiencia en todas estas materias. Por eso creo yo que es un honor contar con él en esta ocasión. Y empezamos pues con el pie derecho, con su participación en un tema tan importante, tan trascendental como es el de las pensiones. Decía que hay muchos temas muy importantes dentro del ámbito del derecho administrativo, pero también hay temas que son muy sensibles, que están muy cerca de las personas, temas que llegan a gran número de población, como es este precisamente de las pensiones, porque pues constituyen los recursos de las personas que después de una larga vida laboral, pues que acceden al jubileo y pues tienen derecho a disfrutar de una pensión pues lo más digna posible. Y México, pues nuestro país tiene un problema pues bastante serio en esta materia. Tenemos alrededor, en lo que atañe a los trabajadores al servicio del Estado, alrededor de 1.250.000 pensionados. Y todos estos pensionados pues reciben pensiones que podrían ser mejores. Decimos que no son lo suficiente, no son vastas, no son suficientes para cubrir todas sus necesidades de vida, y el presupuesto que recibe esta institución, este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues tiene también límites. Y esta es una situación que, si lo vemos desde fuera, en una supervisión, podemos advertir que está generando un gran conflicto de índole presupuestal, en el que por un lado los pensionados pues están reclamando cada día más pues incrementos en sus pensiones, aumentos en ellas, porque pues prácticamente los recursos van siendo cada día más exiguos. Y pues el Estado también se defiende, y defendiendo su presupuesto, pues ve la manera de tratar de conservar y de tener presupuesto para todo, ¿no? Y se da un poco el caso de aquí de que si vendo todo, luego que vendo. Entonces tenemos un grave problema ahí en satisfacer o tener los recursos necesarios para satisfacer todas estas necesidades que se presentan día a día con todo este número de pensionados. Y ello también pues ha generado una gran carga hacia los tribunales, porque los tribunales administrativos conocen de todas estas impugnaciones, previamente pasan por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tienen que ir al contencioso administrativo y después pues llegan al Poder Judicial Federal vía amparo directo, vía revisiones fiscales, y generan una gran carga de asuntos, un índice de litigiosidad bastante elevado, que el año pasado, por ejemplo, podríamos decir que entre 23 tribunales colegiados de circuito, pues recibimos más de 13,000 asuntos. Y en lo que va del año, sin llegar todavía a concluirlo, tenemos ya 14,000 asuntos. Entonces, podemos pensar fácilmente que al final del año habremos superado la cifra del año pasado, pues con creces. Y esto representa ya en cada tribunal, pues más del 50% de los asuntos de que tenemos que conocer. Por esta razón, creo que se da una situación muy interesante para análisis. Quiero decir que, bueno, las opiniones que yo expreso aquí pues son a título estrictamente personal, no representan ni con mucho la opinión de mi tribunal, ni del Poder Judicial de la Federación, ni soy vocero de nadie, no tengo esa autoridad, solamente hablo y pues me tengo que ser responsable de mis palabras. Pero dentro de esta, pues sí necesitamos hacer un ejercicio de análisis crítico y muy responsable, propositivo, para tratar de ver qué está sucediendo en esta materia, hacia dónde vamos, qué va a pasar con estos recursos, cuáles han sido las decisiones, estas decisiones de política pública que ha tomado la Corte
y que tienen un impacto directo en toda esta materia. Por eso les digo que contamos estamos de plácemes porque contamos con un especialista en esta materia que nos podrá ilustrar cuál es el camino que ha derivado en este tema y tal vez, si me permitieran, hacer un poco, limitar este tema de la charla, porque hablar de pensiones sería muy grande si tratáramos de comprender tanto el régimen tradicional como el régimen creado a partir de 2007 de las cuentas individuales. Yo creo que no sería el momento de referirnos al tema de cuentas individuales, sino a lo que llamamos el régimen tradicional, el régimen del 10º transitorio de esta ley de 2007, de este cambio que se hizo en 2007, para dividir el sistema de pensiones y llegar a lo que es ahora pues, las cuentas individuales para las nuevas generaciones. Pero toda la gran cantidad de personas que tenemos dentro del régimen del 10º transitorio, pues están muy interesados en saber qué pasa con estos asuntos y cómo ha evolucionado todo este tema. Por esto, si no tienen ustedes inconveniente, no sé si el doctor Rafael Estrada Mitchell quisiera participar, o bien si ya podemos pedirle a nuestro invitado que nos haga favor de ilustrarnos en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Creo que el doctor Estrada Michel tiene problemas de audio. Entonces, si le parece, vamos directo con el magistrado Armando, que usted ya nos hizo favor de presentarlo. Yo solo le agregaría que a mí también me alegra muchísimo que usted haya invitado al magistrado Armando Cruz Espinosa, ya que el poco tiempo que tuve yo en el Poder Judicial, que se resume a unos meses, tuve la fortuna de estar en el colegiado en el que están ustedes, en el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y tuve la fortuna de convivir con el magistrado y aprender de él en esos meses. Entonces, cuando escuché su propuesta, me dio muchísima alegría saber que lo podría volver a ver después de algunos añitos. Entonces, bienvenido, magistrado, da mucho gusto verlo. Creo que Rafa ya nos puede escuchar. Entonces, Rafa, si el doctor Estrada tiene algún comentario, adelante también. Si no, también, magistrado Armando, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, César y también Juan Carlos. Les agradezco mucho la presentación y bueno, al doctor Estrada Mitchell, evidentemente lo saludo con mucho afecto desde aquí. Espero si no escuché, si tuviera él alguna intervención o una conversación en este momento, lo podríamos seguir escuchando en un ratito más. Y yo agradezco la invitación. La verdad, estoy contento de poder participar en este tipo de foros, en este tipo de conversaciones. Te agradezco mucho, Juan Carlos, la presentación que has hecho. También entiendo, y así lo veo yo, más con un cejo y un poco de favor a mi persona en relación con la condición que tenemos de ser compañeros integrantes del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de aquí del primer circuito. Y entiendo en ese sentido y agradezco tus finas palabras y tus atenciones para hacerme la presentación de esta manera. Simplemente yo quiero agradecer a César, que también lo conocí en el tribunal pues, cuando él empezaba a trabajar con nosotros, y por supuesto la invitación a Juan Carlos de tomarme en cuenta para participar con él en esta primera sesión que están inaugurando en este formato, en este nuevo programa que tiene la Fundación. Y por supuesto a la Fundación le agradezco infinitamente haberme invitado a participar con ustedes. El tema que nos llama para esta ocasión tiene que ver precisamente con el estado en que se encuentran las cuestiones relacionadas con las pensiones y también aquí agradezco a Juan Carlos pues, que acote el tema en relación con los montos de las cuotas pensionarias, sus incrementos, porque y en el régimen que identificó como tradicional que podríamos ubicar en relación con el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE en vigor, porque efectivamente en materia de pensiones pues hay un sinnúmero de aspectos que se pueden tocar y seguramente no podríamos agotarlos, aunque quisiéramos en un solo programa y en una sola sesión. Además podríamos correr el riesgo de que entre más amplio sea el espectro que quisiéramos comentar, pues evidentemente podríamos perder la brújula entre tantos temas y entre tantos criterios de la Corte que pudiéramos estar analizando o discutiendo o, en su caso, criticando.
Por tanto, agradezco eso y me parece a mí que para poder hablar de los dos aspectos más relevantes que desde mi punto de vista inciden en la materia litigiosa en pensiones que nos llegan a los tribunales colegiados, pues necesariamente tendríamos que estar precisándolos o apuntando estos temas como los relacionados con el monto de una pensión y los incrementos de la pensión, que si hacemos un rastreo de los asuntos que nos llegan a los tribunales colegiados, tanto en juicios de amparo como en asuntos de revisión fiscal, pues encontraremos que básicamente yo creo que más del 90% de todos los asuntos que estamos viendo se enfocan en estos dos temas, ¿no? Cuestionamientos que hacen los pensionados a la autoridad del ISSSTE por no estar conformes en cuanto al monto que ha sido fijado para su cuota diaria inicial y, por supuesto, los ajustes que se han venido haciendo a sus cuotas pensionarias a partir de que fue concedida y que va incrementándose según los regímenes de incremento que pudieran tener aplicación en cada uno de los pensionados y que son distintos. Evidentemente, en el sistema de pensiones como está actualmente en estos dos aspectos, tendríamos que destacar necesariamente el hecho de que en la actualidad la ley que está vigente, que se emitió en el año del 2007, entró en vigor en abril prácticamente del 2007, derogó la ley anterior que estuvo vigente durante el periodo de 1994 prácticamente hasta marzo del 2007. En esa ley, pues evidentemente ya abrogada, se establecía una forma de incrementar las pensiones que era un poco diferente a como están ahora, y en la nueva ley se cambia el sistema o régimen de poder pensionar a los trabajadores que están en el régimen obligatorio del ISSSTE a unas cuentas individuales, ¿no? Pero pareciera no solamente que en esta nueva ley, en la ley del ISSSTE, se pudiera acotar simplemente al tema de las pensiones por cuentas individuales, sino que precisamente para dar paso a ese tránsito a un nuevo sistema, veniendo de uno diferente totalmente, que era el de las cuotas y las pensiones vitalicias que se otorgaban a los trabajadores cuando se retiraban, pues en la nueva ley se estableció un artículo transitorio que fue el 10º precisamente para permitir esta transición para los trabajadores, dándoles el derecho de optar por mantenerse en un esquema similar al que estaba en la ley que se abrogaba y que se introdujo a través de los transitorios, particularmente en el 10º, o bien migrar al nuevo sistema y, por supuesto, también regular las condiciones que pudieran tener aplicación en relación con el grupo y el universo de los pensionados que ya tenían este derecho y este beneficio antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Y básicamente por esa forma en que se dio la derogación, la entrada en vigor de la nueva ley y el sistema de tránsito que se diseñó en los artículos transitorios, primordialmente en el 10º, pues podemos identificar como tres grandes grupos de pensionados que genera el sistema jurídico en la actualidad. Un primer grupo lo podría yo mencionar como a todos aquellos pensionados que lograron este beneficio en términos de la ley abrogada o incluso de una ley todavía anterior. O sea, hay pocos asuntos, pero aún hemos tenido juicios de personas que se pensionaron antes de 1984, con la ley todavía mucho más anterior a la actual. Todos esos pensionados que estaban en esa ley y todos los que lograron obtener el derecho de la pensión durante la vigencia de la ley recién abrogada, la que estuvo vigente del 94 al 2007, podrían formar un solo grupo. Todos ellos ya tenían el derecho a la pensión. Y en relación con ellos, en el artículo 18º transitorio de la nueva ley se determinó que deberían seguir gozando de los derechos como estaban en los términos de la ley en que hubieran adquirido sus pensiones. Entonces, ese primer grupo se entiende que tendrían el derecho de la pensión como les fue asignada con las bases que se establecían en las leyes que estaban vigentes cuando adquirieron el derecho, tanto para regular la forma en que se debió cuantificar la cuota de pensión inicial, como debieran hacerse también los incrementos de esa pensión gradualmente según fueran generándose en términos de los sistemas, varios de ellos modificados y distintos sistemas que se fueron implementando para tratar de garantizar que este incremento de las pensiones lograra tener una posibilidad de actualizar su valor que garantizara la subsistencia de los trabajadores en retiro. Un segundo grupo de pensionados que podemos identificar son aquellos
que obtuvieron la pensión ya bajo el régimen del 10º transitorio. O sea, si podemos hacer un poco una visión, una retrospectiva, en el 2007, cuando se genera la nueva ley, se abroga la anterior, evidentemente había muchísimos trabajadores en activo que estaban cotizando y que evidentemente o estaban a punto de llegar a la edad requerida y a la cotización necesaria para obtener una pensión, o bien aquellos que estando en ese sistema deciden incorporarse al régimen del nuevo sistema del 10º transitorio, completan la edad y pueden jubilarse y pensionarse durante este tiempo conforme a este sistema del 10º transitorio. Y finalmente los grupos de pensionados que puedan obtener su pensión, que eligieron transitar al sistema de cuentas individuales y que por tanto durante este tiempo ya hubieran cumplido los requisitos para obtener una pensión conforme al nuevo régimen de la ley. Y este último grupo de personas, evidentemente lo que vamos a tocar en esta ocasión, pues no será materia de referencia en el análisis que se ha venido planteando. Pues bien, en esos dos grupos de personas, todos aquellos que obtuvieron su pensión antes de la abrogación de la ley y la entrada en vigor de la nueva, que a partir del 2007, y obviamente todos los trabajadores del segundo grupo, que serían los que obtuvieron su pensión conforme al régimen del artículo 10º transitorio, pues ellos tienen este cuestionamiento que habitualmente hacen acerca de la legalidad en cuanto a las cuotas de pensión que les fueron fijadas y por supuesto a los incrementos que se deben aplicar en relación con cada una de ellas. En relación con el monto, bastaría, por ejemplo, solamente referir que la cuota de pensión que se asigna por el instituto en una forma muy somera, la podríamos resumir diciendo que atiende al valor del sueldo básico o sueldo tabular que hubieran obtenido los trabajadores en el último año laborado antes de causar baja. Se suma todo ese ingreso del último año laborado, se divide entre 360 que asista en la forma para hacer el cálculo y obtener una cuota diaria de pensión. Esa es la que se fija. Si un trabajador cumplió la edad necesaria y los años de cotización límite para obtener el 100%, de una pensión completa, entonces ese va a ser la cuota diaria. Si no fue así, pero obtiene la pensión por cesantía o por años de servicios prestados, entonces la cuota se fijará atendiendo al porcentaje que legalmente corresponda según los años de cotización que hubiera tenido. Por su parte, el incremento de las cuotas de pensión en los dos grupos que he identificado, primero aquellos que ya se habían pensionado antes de la entrada en vigor y aquellos que se pensionaron en el régimen del artículo 10º transitorio, en realidad podríamos identificarlos con el proceso de evolución del artículo 57 de la ley de lista abrogada, que establecía la forma de realizar los incrementos de las pensiones y que identifica tres sistemas diferentes, ¿no? El primero, que podríamos identificar como un periodo que estuvo vigente del 1 de enero de 1994 hasta el 4 de enero de 1993, de 1984 a 1993. En ese primer periodo, las pensiones debían incrementarse, decía literalmente el artículo 57, al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementaran los salarios básicos de los trabajadores en activo. Luego de ese primer periodo, a partir del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001, el mismo artículo 57 sufre una reforma y establece ahora que el mecanismo de incremento de las pensiones va a atender al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, también con una mecánica semejante a la anterior, diciendo que deben hacerse al mismo tiempo y en la misma proporción en que se modifique dicho salario. Y el tercer sistema de incrementos opera a partir del 1 de enero del 2002 hasta el 31 de marzo del 2007, que estuvo vigente la ley anterior. Y en ese periodo, el incremento de las pensiones obedecía bien a la variación que hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior para aplicarse ese porcentaje de variación a las pensiones y incrementarse a partir del 1 de enero de cada año. Y eventualmente se establece en la norma que ese factor podría prescindirse de él cuando el incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo pudiera ser mayor a esa variación del índice inflacionario, en cuyo caso se atendería a la modificación realizada a los incrementos de los salarios básicos de los trabajadores en activo.
Este sistema último, de este último periodo, se extendió aun cuando la ley fue abrogada en el marzo, hasta el día último de marzo estuvo vigente del 2007. En la nueva ley se establecía que el régimen del artículo 10º transitorio pues tendría que tener un reglamento que pudiera precisar todos los elementos y particularidades que pudieran regir para el otorgamiento de las pensiones, pero mientras se emitía el reglamento operaban las reglas que estaban en la ley abrogada, y entonces este periodo se extendió hasta que se emitió el reglamento, que fue en julio del 2009, y el reglamento retoma más o menos el mismo sistema que estableció el último periodo, de incrementar las pensiones atendiendo a la variación que había tenido el índice nacional de precio al consumidor en el año inmediato anterior, o bien el salario básico de los trabajadores en activo si este factor hubiera sido más favorable para aplicar un incremento en favor de los pensionados. Digamos que esta es la visión general de cómo se hacía el cálculo de las cuotas diarias de pensión y cómo se llevaban a cabo los incrementos de las pensiones correspondientes. Y bajo ese aspecto, si ustedes tuvieran a bien, a mí me parecería en principio importante poder hablar un poco de un tema, de un criterio relacionado con este monto de las pensiones y los incrementos en relación con las jurisprudencias de la Suprema Corte que incidirían en el tema de la prescriptibilidad de esas pensiones y de las diferencias que pudieran generarse con el incremento de la pensión. Entonces, en este primer aspecto, para mí sería destacable la jurisprudencia, la primera que emitió la Corte en relación con este tema de la prescriptibilidad de las diferencias que se puedan generar por el incremento de las pensiones y obviamente por la corrección en el monto de la cuota pensionaria, es la jurisprudencia de la segunda sala, la 114 del 2009. En esta jurisprudencia 214 del 2009, lo que la segunda sala determina, a mi punto de vista y desde luego en una opinión muy personal, según el análisis que yo hago de este criterio jurisprudencial vinculante, era que las pensiones, el derecho a la pensión y el derecho a la jubilación, decía la Corte, es un derecho imprescriptible. Y bueno, se puede entender la naturaleza porque así decía específicamente el artículo 186 de la ley del ISSSTE abrogada, que las pensiones, el derecho a la pensión y el derecho a la jubilación es imprescriptible. Ese artículo 186 de la ley abrogada decía que las pensiones caídas, entre otras prestaciones económicas a que pudiera tener derecho un trabajador pensionado, estaban sujetas a prescripción en un plazo de 5 años. En relación con eso, la Corte hace la interpretación en esta jurisprudencia 114 del 2009, y lo que determina ahí, me parece, hace una especie de una interpretación desde mi punto de vista a favor de los pensionados, y lo que explicaba la Corte es que si el derecho a jubilarse y obtener una pensión es imprescriptible, con independencia o en términos de lo que dice el 186 que tendría que interpretarse a partir de esta misma base, es que el accesorio de este principal, que es el derecho a la pensión y a jubilarse, serían los incrementos, una especie de accesorio, y debiera también regirse por la misma situación de imprescriptibilidad, y por tanto establecía que las diferencias que se hubieran generado por la corrección en los incrementos de una pensión también eran imprescriptibles, y por tanto, decía la Corte, no podrían extinguirse y tendrían los trabajadores derecho a que esas diferencias fueran actualizadas y correctamente pagadas, con independencia de que pudieran ser mucho más allá del plazo que en ese artículo se establecía para la prescripción, haciendo esta diferencia de que no se actualizaba alguna de esas hipótesis porque era una cosa diferente, una pensión caída, a unas diferencias derivadas del derecho a la pensión y a la jubilación, y por tanto la acción para reclamarlos no estaba sujeta a prescripción. Ese primer criterio, obviamente les aclaro, estoy hablando yo, pero magistrado Juan Carlos, cuando usted considere cualquier cosa a precisar o a apuntar en la conversación, con mucho gusto, no hay problema porque usted me puede interrumpir. A veces así soy yo y ya me conocen en las sesiones también, no dejo de hablar o me paso de los tiempos que me correspondieran, o a veces por prudencia debiera guardar silencio, pero así soy. Bueno, y tratando también sobre este aspecto, diría, un poco agotando el tema, si quiere, de este primer criterio jurisprudencial, y ya le dejo, si usted tiene a bien alguna intervención
Este primer criterio de la jurisprudencia 114 del 2009 me parece a mí establecer un criterio pues pro pensionados, porque aunque el artículo 186 establecía que eran prescriptibles las pensiones caídas, la Corte estableció pues, que no debía considerarse prescriptible las diferencias derivadas de las correcciones en el incremento o en la cuota de pensión que se hubiera fijado. Esto fue en el 2009, pero en el 2015 la Corte emite una tesis, la 104, la misma segunda sala, donde hace una interpretación de esa jurisprudencia y lo que nos dice ahora es que haciendo un entendimiento de lo que se había establecido en esa jurisprudencia 114, en realidad el alcance que debiera tener era en un sentido diferente, que la imprescriptibilidad precisada en ese criterio era solamente en relación con el derecho a hacer el reclamo, un derecho a ejercer una acción para pedir que se corrijan las cuotas pensionarias hacia adelante, hacia futuro, y evidentemente que se haga el correcto incremento de la pensión como legalmente correspondía, pero no en relación con una pensión, una diferencia de pensión ya generada en un determinado momento y no cobrada. Y que esas diferencias precisan este nuevo criterio, la Corte sí estaba sujeta a prescripción, que debía ser el plazo de los 5 años que establecía ese artículo 188, que luego se replicó en la ley actual en el artículo 248. ¿no? Y entonces esta nueva tesis de la segunda sala pues da un giro y cambia para ahora establecer que esas diferencias sí están sujetas a prescripción y que se trata de pensiones que pudiendo haber sido exigidas no fueron reclamadas oportunamente. Y en relación con el mismo tema, luego en el 2017 se emite la jurisprudencia 8 del 2017, de la 10ª época, ya una jurisprudencia, ya una tesis, no una tesis como la anterior. En esta jurisprudencia, al resolver un criterio de contradicción, una contradicción de tesis, la Corte reitera este criterio que había establecido en la tesis 104 y vuelve a decir que efectivamente las diferencias generadas por el incremento o ajuste de las pensiones o correcciones de los montos inicialmente fijados, sí está sujeta a prescripción precisamente por tratarse de una prestación que ya habiendo sido vencida no fue reclamada en el plazo de los 5 años que establece la ley. Entonces, a mí me parece que en esta evolución o en esta línea jurisprudencial que la Corte diseña y va dibujando en estos 3 criterios, sí, aunque quiso establecer que en realidad se trataba de precisar los alcances de la primera jurisprudencia, a mí me parece más bien que en realidad hace un cambio de criterio para establecer la prescriptibilidad de las diferencias obtenidas con motivo del incremento de las pensiones o la actualización o corrección de los montos de las cuotas iniciales fijadas a favor de los trabajadores pensionados. Y bueno, me parece que este es un primer aspecto importante que en la actualidad, pues evidentemente se sigue presentando en grandes números en los asuntos que nos llegan a los tribunales y que básicamente los pensionados están pretendiendo reclamar, obtener de la autoridad del ISSSTE el pago de las diferencias por la corrección de los incrementos de sus pensiones, pretendiendo que les sean cubiertas todas estas cantidades que pudieran derivar desde el inicio de la pensión hasta cuando se conceda su sentencia favorable e incluso hasta cuando se cumpla con dicha sentencia. Sin embargo, pues a partir del último criterio de la Corte, en la del 2017, tiene que acotarse solamente al pago de las diferencias que correspondan a los últimos 5 años contados hacia atrás a partir del escrito mediante el cual se formula el reclamo de actualización respectivo ante el ISSSTE. Y evidentemente, pues todas las demás que se sigan generando hasta el cumplimiento de dicha sentencia. No sé si en este aspecto, magistrado Juan Carlos o César, ustedes tengan algún comentario o alguna cuestión que hacernos en relación con este tema. No te escuchamos, magistrado Juan Carlos. Perdonen. Sí, yo decía que coincido totalmente. Sí, es un primer elemento, es un primer esbozo o una primera nota que nos da este cambio en la jurisprudencia, porque al momento de decir que eran imprescriptibles, pues evidentemente los reclamos por esas pensiones, por esos incrementos, por esas diferencias derivadas, pues generó una gran carga de trabajo. Y esto, pues evidentemente generó una presión económica para el instituto.
entonces se ve una reacción, digo, si lo vemos de manera objetiva y desde fuera, pues vemos una reacción de aquí para decir, no, no, si hay prescripción y está sujeta a 5 años. ¿Sí? Las que no se hayan reclamado hasta entonces, pues ya no se pueden reclamar y así queda. Entonces hay un primer impacto, digamos, en este tema sobre la posibilidad de ejercer estas acciones para reclamar estas diferencias en los incrementos o en la propia pensión. Entonces tenemos este primer elemento, digamos, ¿no? Yo coincido totalmente con ese planteamiento. Su micrófono, magistrado. Sí, gracias. Decía yo que en efecto, si lo analiza uno desde el punto de vista simplemente de un criterio jurídico establecido en la jurisprudencia y su evolución en esta línea jurisprudencial que diseña la Corte, pues pareciera no tener una explicación, pero se entiende que obedece necesariamente a, un poco yo sí lo veo como una política de la Corte de tratar de mantener el sistema y un fondo económico suficiente que permita al ISSSTE seguir enfrentando las obligaciones que tienen relación con los pensionados, no solamente con los que están, porque sigue creciendo de una manera importante el número de pensionados que se van incorporando a este régimen y que incluso, por ejemplo, en fuentes específicas del ISSSTE, de la propia página del ISSSTE, hacen notar que a pesar de la nueva ley, el sistema que predomina principalmente en el ISSSTE para las pensiones es aquel que deriva del artículo 10º transitorio. Decía que se sigue incrementando el número de pensionados básicamente en una cantidad superior a los 3,000 pensionados en este régimen por mes y están calculando un promedio de 35,000 pensionados al año en este mismo régimen y evidentemente pues tienen que ajustarse a tratar de cubrir la necesidad de las pensiones, a pagar a todo este gran número de pensionados. Viéndolo así, se entiende que la tesis lo que busca, por un lado, es garantizar que el instituto pueda corregir las pensiones y cubrir a los pensionados de una manera correcta los derechos que le corresponden derivados de esa pensión, pero también que el pago que se adeude o se pueda cubrir por las correcciones respectivas no se extienda como en un principio hasta el inicio incluso de la pensión, si se sujeta a este periodo de pago de 5 años de prescripción. Lo relevante me parece a mí también destacar de este criterio es que permite que se pueda hacer la corrección desde un principio para seguir una evolución correcta de la pensión y actualizarla hasta la fecha como legalmente corresponda, estableciendo el monto que debiera ser aplicable y hacia futuro vincular al instituto a realizar esos incrementos y seguirla cubriendo de manera correcta. Por eso muchas veces se discutía acerca de si qué utilidad puede tener si a final de cuentas la prescripción de las diferencias tendría que cubrirse solo a 5 años. Incluso el propio ISSSTE hacía planteamientos diciendo que entonces para qué corregir la pensión desde un inicio en su monto, en sus evoluciones de incremento, si a final de cuentas estaban prescritos el pago de las cantidades mayores a los 5 años a la reclamación formulada ante ellos. Pero lo que nos permite este criterio es corregir la base que impacta necesariamente en la evolución del monto de la pensión para que se corrija hasta la actualidad y pueda hacia futuro seguir cubriéndose de manera correcta. Yo lo veo ya en este punto como una postura un tanto medianera de favorecer a los trabajadores en la corrección de sus cuotas pensionarias y sus incrementos, y por otro lado cubrir solo aquellas prestaciones que no están extintas por prescripción y en ese sentido favorecer la economía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y bueno, en este tema me parece a mí que con esta descripción de las jurisprudencias pudiéramos acotarlo. Ahí, y este primer punto que se resalta es que la postura de la Corte tiende a favorecer que subsista el sistema pensionario cubriendo los derechos de los pensionados y a su vez estableciendo ciertas líneas para mantener el patrimonio y tratar de conservar hasta donde sea posible los recursos del instituto para cubrir las obligaciones que tiene. Otro de los temas que me parece a mí importante que se ven en las líneas de las jurisprudencias, me parece que necesariamente tendríamos que estar hablando de los topes de las pensiones y también
de los factores que se pueden utilizar precisamente para hacer los incrementos a partir ahora de lo que se hizo en la reforma a la Constitución en el 2016 acerca de la desindexación del salario mínimo general, para dejar de utilizarlo como una índice, unidad, base, medida, referencia para factores o fines ajenos diferentes a lo que es el salario o el trabajo como pago de retribución del trabajo. Y en esta reforma constitucional que se efectuó en el 2016, lo que se hace con la desindexación del salario es simplemente desvincularlo de toda referencia económica como elemento inflacionario de economía, de referencia para el establecimiento de cumplimiento de obligaciones, de sanciones, etcétera. Y a partir de esta reforma que se hace en el artículo 26 y en el artículo 123 de la Constitución, para definir que el salario va a ser y que sea una unidad de medida y actualización para usarla en lugar del salario y permitir que el salario, dice así la reforma, pueda tener una evolución y vaya incrementando para que recupere su poder adquisitivo desvinculado de los fenómenos económicos o inflacionarios ajenos a la retribución del servicio como es el trabajo. A virtud de esta reforma constitucional se establece, entonces se crea la unidad de medida y actualización y establece en la Constitución que habrá de crearse también una ley para poder establecer cómo va a operar la unidad de medida y actualización, establece las bases de su valor. En el 2016 establece que debe ser en el mismo monto que corresponde al salario mínimo y luego esa unidad de medida y actualización en los años subsecuentes, 2017 en adelante, tendrá que actualizarse según también un referente inflacionario que se establezca en la ley respectiva de la unidad de medida y actualización que permita ir actualizando el valor de esta referencia que se va a utilizar en sustitución del salario. Entonces, a partir de esta reforma constitucional, bueno, entonces el ISSSTE, como decía yo, había estos dos grupos de trabajadores pensionados, aquellos que se habían jubilado antes de la derogación de la ley y de la creación del régimen del 10º transitorio, que adquirieron la pensión en el periodo que abarcaba de 1993 al 2001 y en el cual la ley establecía en el artículo 57 la posibilidad de incrementar su pensión atendiendo al incremento que tuviera el salario mínimo general vigente. También en cuanto a la forma de calcular la cuota de pensión en la ley anterior, también en la ley actual y en el reglamento que rige el sistema de pensiones del 10º transitorio, se establecía como tope máximo de una cuota de pensión el equivalente a 10 veces el salario mínimo. Era un límite máximo de las cuotas que se pueden pagar a un pensionado y que también tenían un límite menor, que era el de la garantía básica de una pensión equivalente por lo menos a un salario mínimo general vigente. Entonces, a partir de esos referentes del límite menor y límite máximo, se establece el monto de una cuota equivalente evidentemente al 100% de su sueldo base cotizable, pero si supera el límite permitido por la ley, entonces el monto máximo de una pensión habría de reducirse al equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente. Entonces, con la introducción de la unidad de medida y actualización en la reforma constitucional y en la creación de la nueva ley, para el año 2017 en realidad ya no compaginan los valores del salario mínimo y el salario y la unidad de medida y actualización. Como la Constitución determinaba que toda referencia que se haga al salario mínimo en cualquier otra ley secundaria se debe entender referida a la unidad de medida y actualización. Bueno, pues lo que empezamos a ver en estos casos es que el Instituto, el ISSSTE, al otorgar las pensiones iniciales, la cuota inicial para personas que se generara este beneficio a partir del 2016 en adelante, pues el tope máximo de la cuota la atendía al equivalente a 10 veces el valor de la unidad de medida y actualización y ya no utilizando el salario mínimo que está en la ley del ISSSTE. También para efectos del incremento, el incremento de la pensión para aquellas personas que obtuvieron este beneficio durante este periodo segundo de 1993 al 2001, que decía la ley, debe incrementarse
al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementa el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el ISSSTE empieza a utilizar, en lugar de ese salario, empieza a utilizar la unidad de medida y actualización. Y ante esta falta de concordancia entre el valor de la unidad de medida y actualización y el salario, pues evidentemente detona otra oleada de asuntos en los que los trabajadores pensionados empiezan a cuestionar los nuevos, que se fije su monto máximo de pensión en el equivalente a 10 veces el valor de la unidad de medida y actualización y no el salario. Y aquellos que ya tenían la pensión y que se incrementaba atendiendo al salario, que ahora en lugar de utilizar el salario, se utiliza la unidad de medida y actualización como un factor de incremento. Y evidentemente la discusión de esos dos temas pues generó posturas diferenciadas en los tribunales colegiados acerca de cuál debiera ser el referente a tener en cuenta para el tope máximo y para el incremento de las pensiones, si se debiera o no seguir utilizando el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México ahora o la unidad de medida y actualización. Y pues esta problemática se trascendió hasta la Corte a través de contradicciones de tesis resueltas y generando las jurisprudencias. Una es la 30 del 2021 de la 10ª época y la otra la 37 del 2021 también de la, bueno, esta es de la 11ª época. Entonces, en la primera, que es la jurisprudencia 30, la segunda sala, lo que determina básicamente es que debido a la reforma constitucional que ordena dejar de utilizar el salario al desindexarlo como un referente o unidad inflacionaria o medida o referente económico para otras cosas que no sean propiamente los de la naturaleza de un salario como retribución de un servicio prestado, entonces era válido ya no tomar en cuenta el salario para efectos de determinar el monto máximo de una pensión y por tanto debiera ser utilizada la unidad de medida y actualización. La Suprema Corte explicó en esta jurisprudencia este es el sentido y esa es la forma en que debiera hacerse a partir de la obligatoriedad, pero explicó que la razonabilidad de esto tenía que atender al fin que se busca con desindexar el salario. Por un lado, diciendo que si lo que se busca es que el salario mínimo pueda irse incrementando sin tener una presión, así lo leo yo, esta es mi lectura personal, sin tener una presión económica diferente a lo que corresponde específicamente a una retribución o un servicio prestado y que no se fuera visto impedido para que pudiera ser incrementado simplemente sin que impacte en otros aspectos económicos, entonces debiera tratarse de hacer congruente esta finalidad y ya no utilizarlo. Adicionalmente, la Corte dijo que de acuerdo con la exposición de motivos que generó la reforma de la Constitución, la unidad de medida y actualización podría ser utilizada correctamente porque al final de cuentas lo que tiene que ver con el incremento de la pensión ya no es una cuestión propiamente laboral, sino una cuestión de naturaleza administrativa, porque no tiene que ver con una retribución directa por el servicio prestado ni con un trabajador en activo, sino con una persona que ha causado baja, está en retiro y por tanto esta prestación que se paga de las pensiones tiene una condición administrativa. Así lo dijo la Suprema Corte y por tanto es válido sustituir la unidad de medida y actualización por el salario mínimo para establecer los topes. Adicionalmente, la Corte dijo en esta jurisprudencia que este criterio vinculante podría tener algunas excepciones y hizo referencia a dos supuestos en particular. En los casos en que el ISSSTE por cualquier motivo hubiera aplicado el salario como referente para el tope máximo de la pensión y fijándola en 10 veces este salario ya no podría ser modificado al entender que se trata de un derecho adquirido. Y el otro ejemplo de excepción que refirió la Corte en esta jurisprudencia es cuando exista una sentencia que pueda constituir cosa juzgada sobre la forma en que debiera toparse el valor máximo de una pensión. Y así quedó este criterio, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora en este sentido lo que permite es, vamos a establecer a la unidad de medida de actualización como referente para el monto máximo de las pensiones, sin que podamos utilizar el salario para permitir económicamente que este salario pueda seguir incrementando y cumplir sus finalidades de tener un valor mayor que sea
eficaz para garantizar al trabajador en activo, que es el que podría tener un salario mínimo, una retribución adecuada por los servicios que presta. En relación con este mismo tema y la aplicación de la unidad de medida y actualización, la segunda jurisprudencia que he hecho referencia, que es la 37/2021, establece también que, siguiendo esta misma línea, para el incremento de las pensiones, si en el bloque de aquellos que adquirieron la pensión en 1993 al 2001, que la ley decía debe ser incrementada al mismo tiempo y en la misma proporción en que incremente el salario mínimo de los trabajadores en activo, pues entonces esa referencia también debe ser sustituida para ahora aplicarse la unidad de medida y actualización que corresponde. Perdón, hice referencia a la jurisprudencia 37/2021, es 2022, es una jurisprudencia reciente, está recién publicada hace 2 semanas y es obligatoria a partir del 12 de septiembre del 2022. Estaba confundiéndome porque la contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia que estoy haciendo referencia, que es del 2022, sí es del 2021. Pero no, la jurisprudencia es la 37/2022. Y bueno, en este criterio la Corte lo que establece por un lado es que, de nuevo, para lograr el fin del salario, pues no debe ser utilizado el salario como referente para los incrementos de la pensión. Luego dice que en concordancia con el criterio establecido en la jurisprudencia 30, pues también debe coincidir en el hecho de que no es posible seguir aplicando el salario cuando la Constitución dice que debe ser sustituido por la unidad de medida y actualización. Y digamos que un punto adicional, o por lo menos 2 puntos adicionales que yo advierto en este criterio de la Corte, es que en una parte de ella y en la ejecutoria de la cual deriva, lo que distingue la Corte en el incremento de cómo lo venía haciendo antes, es que la actualización o el ajuste de las cuotas de pensión responde al fenómeno inflacionario y que busca como finalidad lograr que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo. Y si esto es así, la justificación del incremento es una traducción y una lectura personal. Si esto es así, entonces el incremento se justifica con los fenómenos inflacionarios que puedan afectar el valor adquisitivo de la pensión. Y a partir de ahí, lo que yo leo en la jurisprudencia es que la Corte estima que en esa medida este referente, este incremento se trata de una expectativa de derecho, ya no es un derecho adquirido, eso es lo que dice aquí, que tiene que ver solamente con una expectativa que se puede concretar cuando se suscita un incremento en el costo de vida. Y otra razón que se da es que al final de cuentas el incremento de las pensiones también tiene que ver solamente con un referente en un aspecto administrativo, no de naturaleza laboral, y que por ese motivo es válido hacer la sustitución del salario por la unidad de medida y actualización. Por tanto, en la conclusión que se tiene de estas 2 jurisprudencias, desde mi punto de vista, es que se busca la aplicación de la unidad de medida y actualización para establecer el monto máximo de la cuota pensionaria y como referente de incremento para aquel grupo de personas que hubieran adquirido la pensión durante este periodo del 1993 al 2001, porque los que están en otro periodo, el factor de incremento no tiene que ver con el salario mínimo. Y bueno, en relación con este tema, también en particular lo que tiene que ver con este tema, me parece a mí que eso es lo relevante. Lo que yo pudiera decir a manera de crítica, pues es que va a generar, creo yo, aunque ya el punto final que establece la Corte es el incremento para este periodo también debe hacerse en relación con la unidad de medida y actualización, me parece que algunas de las razones que se exponen en la ejecutoria y en la propia tesis pudieran representar un problema para la aplicación atendiendo lo que se dijo en esa otra jurisprudencia 30, que aunque la Corte dice que es congruente con ese criterio, me parece que hay algunas razones que difieren de ese planteamiento y que además también tenemos otros criterios de jurisprudencia, tanto de la segunda sala, por ejemplo, la jurisprudencia 33 del 2017, de la 10ª época, y algunos otros del Pleno de la Corte, que reiteradamente establecían, por criterio de la Corte, que el derecho de una pensión, una vez adquirido, se introduce a la esfera jurídica del pensionado y junto con la pensión se incorporan también
los derechos accesorios de esta pensión, y entre ellos el del incremento que necesariamente debiera regirse por la norma y los referentes establecidos para el incremento en los textos de las normas vigentes cuando se otorgó el beneficio. Seguramente en estos criterios estaremos viendo asuntos en los que pudiéramos tener que definir algunas otras cuestiones, que lo reservaría hasta ahí mi comentario. Si ustedes tienen alguna otra cosa, también agradecería lo que ustedes pudieran comentar en relación, sin comprometer obviamente alguna postura, porque creo que todavía falta analizar algunos aspectos para ver la manera en que puede ser aplicado, congeniando tanto este criterio con el anterior y algunos otros criterios de la Corte relacionados con el incremento y el concepto de los derechos adquiridos, tanto de una pensión como de los incrementos que de ella deriven. Sí, es muy interesante y tienes toda la razón en lo que estás señalando. De hecho, esta primera jurisprudencia que se refiere al tope de la pensión, pues fue muy criticada en el ámbito jurídico, porque pues en unos cuantos renglones cambia toda la naturaleza, ¿no? Dice la ejecutoria, de ahí que si bien el otorgamiento de la pensión jubilatoria constituye un derecho previsto en la Constitución que deriva de la existencia del vínculo laboral que los trabajadores del Estado sostienen con los poderes de la Unión, el aspecto relativo a la cuantificación corresponde a la materia administrativa. Y aquí es donde vemos un giro así muy raro, porque de un lado dice, bueno, sí, deriva de la Constitución y deriva del 123, pero para su cuantificación es administrativa. Y entonces, como es administrativa, le aplica la UMA. El problema realmente es un problema económico, porque si se paga, por ejemplo, en 2022, una pensión topada con el UMA, al mes serían 28,800 pesos. En cambio, si se topara en salario mínimo, estaría alrededor de 51,800 pesos. Entonces, el trasfondo que estamos viendo, pues es evidentemente de carácter económico, porque tanto la pensión como el concepto de salario tienen su origen en el artículo 123 constitucional. Entonces, no habría razón para no aplicarla para el caso precisamente de la fijación de las pensiones, de la fijación del tope máximo y para los incrementos correspondientes. Pero el problema es que esta jurisprudencia pues es obligatoria, así lo sabemos, ¿no? Y sienta las bases precisamente para lo que viene después, que es esta jurisprudencia 37 diagonal 2022, que no es más que su consecuencia. Como acá ya se dijo, como una premisa general, que la pensión en su origen es laboral, pero en su pago, en su cuantificación es administrativa, entonces la consecuencia tiene que ser también que todas las cuestiones derivadas de esto, como son los incrementos, pues también tienen que tasarse en UMA. Pero el problema es que hay también precedentes y jurisprudencias de la Corte que nos dicen que son también derechos creados, que nos dicen también que entraron a su esfera jurídica, que nos dicen también que son inmodificables. Y aquí yo creo que hay una gran área de oportunidad, al menos en la Corte. Bueno, pues evidentemente nosotros no les vamos a decir cómo realizar esta labor, ¿no? Evidentemente. Pero sí convendría muy bien que, pues al emitir estos criterios, que finalmente a nosotros solo nos toca acatarlos, pues sí tendrían que hacer un trabajo de depuración de decir qué criterios ya no siguen vigentes. Porque, por ejemplo, déjenme leerles nada más un párrafo de una ejecutoria también. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente le corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse vía interpretativa por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentren laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva. Pues como vemos aquí tenemos criterios que nos van a provocar
decir, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Si esta ejecutoria no señala y no hace una depuración de qué criterios ya pues salen o quedan superados por esta decisión de la Corte, pues es un problema también de interpretación nuevo para los tribunales colegiados, porque además nosotros no podemos interpretar ni modificar ni cuestionar una jurisprudencia emitida por la Corte. Pero vemos aquí también entonces cómo hay esta problemática que se está presentando en cómo satisfacer estos derechos y cómo están teniendo una solución y se está dirigiendo una política pública, pero desde las sentencias, que les digo es un tema bastante interesante. Por esta razón, creo que sí es un caso pues muy digno de estudio, de un análisis mucho más profundo y que, como ha dicho el magistrado Armando, nos va a llevar que tengamos que debatir en los tribunales qué alcance tiene frente a aquellos casos en los que existan derechos adquiridos. Pero antes de todo quería consultarle, maestro César, cómo andamos de tiempo. De tiempo, el que ustedes consideren, magistrados, la verdad es que es un tema muy interesante, bastante abundante en cuanto a sus contenidos, entonces tenemos la fortuna de poder contar con otros 20 minutos si les parece bastante adecuado el tiempo, Sí, tanto para que muchísimas ustedes sigan gracias. platicando como para algunas preguntas que tiene el público, que me parece que hay una ahí ya desde hace un rato. Sí, 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 con todo gusto. Y sí, bueno, pues en este tema incluso habíamos tenido este debate, el magistrado Armando y su servidor, sí, qué alcance tenía esta primera resolución, ¿no? Y esto pues generó diferendos de criterio, pero sí es importante, digo, finalmente son determinaciones que son obligatorias y nosotros pues las respetamos y las acatamos pues con su valor obligatorio que tienen. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico y académico, creo que sí podemos hacer observaciones en aras de que, bueno, haya mayor claridad tanto para un lado como para otro, ¿no? Porque se entiende que de parte de la institución, pues lo que está peleando es proteger su patrimonio y poder cumplir con todas las obligaciones que tiene, porque les digo, si obligáramos a pagar la pensión con tope en UMAS, tendríamos una pensión al mes de aproximadamente 28,800 pesos. Y si la tuviéramos que pagar en salario mínimo, esta sería de 51,800 pesos. Evidentemente, al pensionado, lo que le gustaría es que se le pagara en salarios mínimos y la institución lo que quiere es pagarle en UMAS. Pero esta problemática pues se va a trasladar así pues, en muchas otras cosas porque mientras tengamos esta tendencia también de parte del gobierno federal de estar incrementando los salarios mínimos sin que esto sea el resultado de una mejora en la economía, pues entonces todos estos sistemas que dependen de este tipo de anclajes, de unidad de medida de actualización o de salario mínimo, van a tener serios problemas. Entonces, por eso no es tan simple decir, pues mañana vamos a subir el salario mínimo a 180 pesos. Pues sí que suena muy bien, ¿no? Pero en la economía, en la práctica, dices, tiene unas consecuencias pues muy grandes. Por eso la razón de que surgiera esta UMA. Y el argumento que se maneja en las tesis, pues no es sostenible porque lo que se dice es que se quiere privilegiar y cuidar la economía del trabajador. Pero en realidad, si comparamos estas simples cifras, cuánto te pagaría si es en UMA, cuánto te pagaría si es en salario mínimo, demuestras que no se está protegiendo realmente la economía del extrabajador. Se está protegiendo el presupuesto de la institución. Y esto hay que reflexionarlo bien porque si bien debe de alcanzar, hay que tratar de que la cobija alcance para todos, pues tampoco hay que jalarla tanto porque entonces vamos a descobijar a todos y nadie va a quedar protegido, ¿no? Perdón por la comparación coloquial, pero creo que es muy gráfica. Entonces sí nos trae este tipo de problemáticas. Bueno, este es un panorama general para que, bueno, los pensionados pues sepan ya también pues que estos incrementos pues tendrán que ir con estas características
y los tribunales tendrán que determinar, pues en cada caso concreto, si ya existe un derecho adquirido, si se tiene que aplicar, si había cosa juzgada, si la pensión se concedió con otro sistema, etcétera. Va a ser una labor de detalle que seguramente va a provocar también que incremente este índice de litigiosidad, pero creo que va a suceder en muchos otros temas que tienen que ver con las finanzas de este tipo de instituciones. No exagero si les digo, por ejemplo, que en materia de créditos hipotecarios que otorga el FOBISTE, hoy día ya son más caros que los créditos bancarios. Y hoy día ya se paga más en un crédito hipotecario del FOBISTE que en un crédito bancario de la banca comercial. Y esto contraviene directamente el 123 constitucional porque este dice que los créditos para los trabajadores deben ser créditos baratos. Y de baratos pues ya no tienen nada realmente, ¿no? Es muy cómoda su forma de pago, pero es una forma de pago que esclaviza por muchos años al trabajador. Y que cuando termina de pagar, termina pagando un tanto y medio del crédito original que le fue otorgado. Entonces, eso también va a generar un problema fuerte que tendrá que ver con las finanzas del instituto. Y se tienen que encontrar los caminos adecuados para resolver estas situaciones porque, pues, si no va a provocar, pues, mucha incomodidad social en los pensionados, ¿no? No sé qué opinen, si quieren hacer algún otro comentario o quieren que contestemos las preguntas que se han formulado. Miren, aquí nos pregunta don Germán Rodríguez que si es posible que los trabajadores que hayan elegido el régimen de cuotas individuales puedan regresar al régimen del 10º transitorio. Pues no sé si quieren darle respuesta o doy mi opinión, como ustedes gusten. Bueno, por ejemplo, en relación con esta inquietud que nos hacen, la ley fue muy específica cuando se creó la nueva ley del ISSSTE a partir del 2017, que cambia al régimen de cuotas individuales, que solo en el periodo de tránsito los artículos establecían la posibilidad de los trabajadores que estaban en activo exclusivamente de ellos, de poder elegir el régimen al cual querían incorporarse, si querían mantenerse en un sistema similar al de la ley abrogada o si querían migrar al sistema de cuentas individuales, ¿no? Y evidentemente el derecho de optar por uno u otro solo se dio a los trabajadores en activo que estaban en ese periodo de creación de la nueva ley. Incluso estuvo sujeto a un plazo de 6 meses exclusivamente que se debía ejercer a partir de enero del 2008. La norma entró en vigor en 2007, pero para esto estableció un periodo en el que el ISSSTE tendría que hacer las preparaciones necesarias para poder establecer los bonos que se iban a transferir del sistema que venía anterior para que los trabajadores pudieran conocer cuál era el fondo de ahorro que tenían en sus cuentas y sobre esa base establecer si eso se lo llevaban a una Afore para un sistema del régimen del 10º transitorio o bien si lo trasladaban esas cantidades a un sistema de cuentas individuales. Y la ley fue muy expresa, puntual en ese sentido de que una vez elegido el régimen no era factible poderlo cambiar o modificar. Y bueno, fue lo que se estableció, evidentemente para personas que ya no estaban en activo, no tenían esa posibilidad de elegir porque precisamente no estaban dentro del régimen de cotizaciones, no podían estar optando para ver si podían en un futuro adoptar un régimen o no. Y aquellos que empezaron a partir de la vigencia de la nueva ley, pues tampoco tenían opción de aplicar una norma ya abrogada, sino tenían que sujetarse necesariamente a la nueva ley y estar en el régimen de cuentas individuales. En pocas palabras, una vez elegido el régimen para los trabajadores que podían hacerlo, ya no se puede revertir, es inmodificable, por lo menos en la disposición de la ley. Y cuando fueron cuestionados en su época, en el 2007, 2008, que hubo una lluvia de amparos y llegaron muchos a la Corte, me parece que esos aspectos fueron superados en aquella ocasión con jurisprudencia de la Corte, determinando que eran válidos y que eran razonables establecerlos de esa manera. Sí, muchas gracias, magistrado. Y efectivamente hay por ahí una jurisprudencia de 2008 que precisamente analizó este tema de la imposibilidad de hacer el cambio, como lo dice, creo que es el 7º transitorio. Entonces, pues el tema ya también fue planteado a la Suprema Corte y dijo que esto no violaba los principios de igualdad, etcétera. Pero
así como lo dice, que también es la pregunta que nos hace Rigoberto Cervantes Tavera. No hay esta posibilidad de volver a migrar al otro sistema. Y también Antonio Ramírez nos pregunta que si nos parece un argumento de peso para sostener la aplicación de la UMA en pensiones, el que el tope máximo se dirija solo a quienes tienen los montos más altos. Sí, es la pregunta de Antonio Ramírez. Bueno, no es que se dirija solo a quienes tienen las pensiones más altas. A lo mejor fue muy rápido la referencia que hice al modo en que se determina el monto de la cuota de pensión. Y la base es una correspondencia entre lo que uno aporta al fondo de pensiones y lo que uno puede obtener en relación con esa pensión una vez jubilado. Es decir, entre más yo pueda ahorrar, pues más puedo recibir una pensión. Y lo que se establece en la ley es cómo vas a ahorrar tú para generar ese fondo, pues vas a tener que aportar una parte de tu sueldo, del sueldo básico que realmente percibes. Y la idea es que a partir de esos porcentajes se genere ese fondo que va a servir para pagarte tu pensión. Tu pensión, por tanto, va a ser igual al 100% del salario que tú cotizabas y sobre esa base se calcula. Evidentemente, la congruencia que se estableció en la norma para topar el monto de una cuota de pensión está también correlacionada con lo que uno puede aportar. Entonces, si tú tuvieras un ingreso cuyo monto superaría en forma normal el equivalente a 10 veces el salario mínimo, en este caso ya sustituido por la UMA, si superas 10 veces el valor de la UMA, tu fondo de ahorro no puede aplicarte descuentos para hacer aportaciones a tu fondo de pensiones superiores a ese mismo tope. Y ante eso, tú cotizas por mucho 10 veces el valor de la UMA y esperarías también, en congruencia con lo cotizado, una pensión equivalente a un monto máximo de 10 veces el valor de la UMA conforme a estos criterios, ¿no? Creo que esa es la razonabilidad de la correspondencia entre el tope de lo que yo ahorro y de lo que puedo recibir como pensión. Puede que este sistema no garantice de manera plena que alguien pueda tener una pensión suficiente que le permita superar cualquier contingencia en una situación ya de retiro y tener una vida un poco más fácil de superar entre la carestía y la generación de los fenómenos económicos inflacionarios, pero así están las bases de cotización en porcentajes. Si se hubiera optado por un sistema de una tasa de aportación de ahorro mayor, pues seguramente tendríamos posibilidad de acceder a una pensión también superior, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, con lo que se crea con el nuevo sistema, es que tú puedas aportar a través de un sistema de ahorros o cuotas adicionales a tu fondo de pensión y con el sistema de cuotas individuales, pues tienes la posibilidad de incrementar ese fondo para que no solo con las aportaciones obligatorias, sino con las voluntarias que hagas, puedas tener al momento del retiro una cantidad superior que te permita tener, bien conforme a los nuevos sistemas que se puedan generar, ya sea con una renta vitalicia o a través de un retiro programado o alguna otra forma del nuevo sistema, fijar convencionalmente con la aseguradora una cantidad de pensión mayor a la que pudiera ser el tope. Pero bueno, solo en ese sistema podría darse. Sí. Y además, esta pregunta que nos hace Antonio Ramírez fue uno de los argumentos con los que se trató de justificar este tope de pensión en UMA. Vean, en el ejecutorio se dice esto. Después de decir que en la cuantificación es administrativo, dice más aún si se tiene en cuenta que el monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al ISSSTE con un salario superior a 10 veces la unidad de medida y actualización. Puede concluirse que esta interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, que se reitera, consiste en favorecer la recuperación del salario mínimo. Yo la verdad no creo que la reforma constitucional haya tenido como, en materia de desindexación, haya tenido como efecto recuperar el salario mínimo. Al contrario, el efecto es que pues, no beneficia a los pensionados. Entonces, el argumento que se emplea para tratar de sostener esa premisa, yo creo que no aplica.
no lo podemos justificar de esa manera. Pero bueno, es una opinión personal. Ustedes tendrán la mejor opinión en todo esto. Muchas gracias. De No sé si existe otra pregunta, a de ver si nos da hecho, tiempo todavía, no ha sé. sido un programa bastante activo, entonces tenemos dos preguntas más del público. Ah, Pero, sí. si me permite, yo también levanté la mano. Ay, perdón, César. Como público, no lo digo, lo digo por las dos personas que están haciendo sus preguntas, que me den la oportunidad de hacer la mía, eh, porque sin duda ustedes han puesto los puntos muy importantes sobre la mesa que han despertado bastante curiosidad sobre el público, empezando por un servidor. Yo les quería hacer dos preguntas muy generales. Primero, nos comentaba el magistrado Armando que el primer criterio que hablábamos sobre el del cambio en cuanto a la prescripción de las diferencias de los incrementos del cálculo de la pensión, obedece a esta idea de defender la viabilidad financiera del Instituto del ISSSTE. Entonces yo me preguntaba, ¿puede, debe, es competencia, corresponde a la Suprema Corte ser el órgano que vigile por la viabilidad financiera de alguna institución de seguridad social? Porque este fenómeno, bueno, y para empezar, ¿realmente estamos ante ese riesgo? Porque este fenómeno de que no nos va a alcanzar dinero para pagar pensiones es relativamente ya viejo. Lo vemos en algunos países, sobre todo en los primeros países creo que experimentaron este riesgo, fueron los países europeos donde la pirámide poblacional se invirtió primero. Pasamos de una pirámide tradicional a una invertida donde pues eran pocos la fuerza laboral que tenía que en algunos años mantener a los que se iban a pensionar, que iban a ser mucho más, pero ni siquiera un sistema como una pirámide poblacional como la europea o China o Japón llevaron al colapso de la seguridad social. Se encontraron la manera finalmente de solventar sus obligaciones. Entonces, ¿qué tan real sea ese riesgo? No lo sabemos, ¿no? Y entonces me preguntaba yo, ¿le corresponde realmente a los tribunales del Poder Judicial hacer eso? ¿O esto es una responsabilidad más bien de quien se encarga de la gestión y de la administración pública? Y más bien lo que le correspondería a la Suprema Corte pues sería por el derecho de un trabajador, ¿no? Finalmente de una persona que, es más, ya ni si pensaba, no, a mejor ya no es ni siquiera trabajador, pero está en una condición todavía mucho más vulnerable. Existen criterios tanto del sistema interamericano como del sistema europeo de derechos humanos, donde hablan de la condición específica de un jubilado, que involucra no solo la vejez, sino la reducida posibilidad que tiene de reingresar al mercado laboral para poder recuperar sus ingresos y por ello la importancia de conservar su pensión tal como él la consideró y la planeó en el momento en el que hacía sus aportaciones de seguridad social. Entonces esa sería mi primera pregunta. Es porque los criterios que estamos viendo son de la segunda sala, entonces quizá la Suprema Corte tiene la oportunidad de una siempre bienvenida segunda reflexión en la que quizás valore esta posibilidad de que no le corresponde velar por la viabilidad financiera de una institución en general, no tiene los mecanismos para ello, sino más bien abocarse a defender los derechos de los trabajadores, por un lado, pensionados. Y por otro lado, una segunda pregunta que les quería hacer es, ustedes tienen una jurisprudencia que les dice que son derechos adquiridos, tanto la pensión como los cálculos de su incremento. Y luego tienen una jurisprudencia más concreta que dice que tienen que aplicar la UMA en lugar del salario mínimo. Pensaríamos, pues bueno, si existe esta contradicción y la segunda ejecutoria, sobre todo la que se publicó hace 15 días, no establece o no define qué criterios se van a interrumpir, pues digamos que los dos son vigentes. Ustedes, pues tienen la obligación, como bien decían, tienen la obligación constitucional de aplicar la jurisprudencia, ¿no? Y una de ellas, pues es más concreta, entonces diríamos es la primera. Pero también existe la obligación constitucional que está en el artículo primero de respetar los derechos humanos, la progresividad de los derechos. Entonces, siguiendo un poco el ejemplo que nos iba a poner la Suprema Corte hace un par de semanas sobre si existen contradicciones, podemos dejar de aplicar algún artículo de la Constitución. Si la Corte nos está diciendo eso, que podemos dejar de aplicar algún artículo de la Constitución, ¿podrían ustedes como jueces que también tienen esta obligación de control difuso, de convencionalidad y de constitucionalidad, decir, entre estos dos criterios, si bien uno es más concreto que el otro, el primero vela más por la progresividad de los derechos, ve no solo por los derechos adquiridos, sino la vida digna de la persona? ¿Podrían encontrar esa manera entonces de más bien dejar de aplicar la jurisprudencia más reciente y aplicar la primera? Hasta ahí serían mis primeras preguntas. Gracias.
Son preguntas muy interesantes. Sí. ¿Quieres contestar algo, Armando? Sí, si me permiten hacer un Sí, con pequeño todo gusto. comentario en relación con los dos temas. Me parece que en relación con el primero, bueno, literalmente la Corte no dice que esté haciendo política pública en relación con la defensa del sistema financiero del ISSSTE. No lo explica, no lo hace notable literalmente en sus sentencias, pero esa es la lectura que se da de un asunto que lo ves y no encuentras una explicación adicional de por qué está viendo de esta manera los criterios que va emitiendo la Corte. Es una interpretación, bueno, desde mi punto de vista es una interpretación que puedo hacer yo de manera personal, que la Corte está midiendo los efectos y consecuencias de sus criterios obligatorios y vinculantes y el impacto que puedan tener en la subsistencia de un sistema de pensiones que creo yo que, al menos en eso sí me parece, estoy un poco convencido que era un sistema prácticamente quebrado, no solamente de ahorita, sino ni tampoco del 2007 cuando se generó la nueva ley, sino incluso desde mucho antes, y las reformas a los sistemas pensionarios en el Estado mexicano empezaron con el Instituto Mexicano de Seguro Social. La ley del Seguro Social prácticamente 10 años antes de la ley del ISSSTE cambia su sistema pensionario precisamente por eso. Y todo lo que se discutió alrededor de la creación de la nueva ley era que no era muy factible ya que pudiera el Estado seguir solventando. Lo que daban a entender era que el sistema de pensiones del ISSSTE también estaba ya quebrado, que prácticamente estaba siendo subsidiado con recursos del presupuesto federal para hacer frente a todas las obligaciones que genera el sistema pensionario. Y bueno, en una parte, si uno hace números, simplemente podría uno entender que efectivamente el sistema no iba a poderse mantener por varios factores. No, una referencia que luego yo hago de manera muy simple y concreta es esta. Si uno se ve en el sistema de la ley anterior, por ejemplo, uno cotizaba el 8% de tu sueldo al fondo de pensiones y de ese 8%, un 3.5% se inyectaba como parte del fondo para el pago de las pensiones y el resto de lo que aplicaba uno se iban a los distintos fondos y seguros que tenía el ISSSTE. Pero además se comentó mucho en esa época que todo eso se concentraba en un solo fondo que además utilizaba el ISSSTE para muchos otros conceptos y que por tanto se vaciaba. Y que prácticamente los pensionados en esa época estaban siendo cubiertos en gran parte de sus prestaciones con las aportaciones que hacían los trabajadores en activo y con el subsidio que presentaba el presupuesto federal. Y todavía hace poco escuché una referencia, por ejemplo, del ISSSTE, en el sentido de que el sistema de pensiones, algunas autoridades del ISSSTE decían que el sistema de pensiones actual, a pesar de la reforma, pues representa casi un 70% de su presupuesto aplicado a las pensiones y entonces se ve como que es muy difícil de sostener en la forma en que está. Y creo yo más bien que la Corte pues se hace cargo de ver los impactos que puedan tener sus sentencias, no solamente en el ámbito jurídico, sino un poco más allá. La otra crítica o la otra calificación que se hace por mi parte es que en realidad pareciera que la Corte está tratando de medir con eso, con sus criterios, que no se vaya a quebrar por completo el sistema y que puedan por lo menos garantizar en una porción, aunque sea menor, la subsistencia del pago de las pensiones a los trabajadores en retiro. La otra parte que pregunta César, me parece que sí, eventualmente la jurisprudencia, como órganos que somos colegiados o los juzgados, no tendríamos mucha posibilidad desde el punto de vista jurídico de decir que no voy a aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte cuando sea puntual o específica un caso determinado, ¿no? La única posibilidad que se ve desde el punto de vista jurídico, obviamente, es en los casos como este que pudiera incluso generar la interpretación de los diversos criterios y atender a otras referentes, por ejemplo, lo que rige en los principios de obligatoriedad y de jerarquía de los criterios, por ejemplo, del pleno de la Corte, en relación con la segunda sala, que los tribunales a quienes vinculan los criterios de la jurisprudencia pudieran estar definiendo en qué criterio van a poder apoyarse o no. Y materialmente hablando, pues si hubiera un choque tal cual de dos criterios de la misma fuente de la segunda sala que no pudiera permitirlo, la otra opción que yo veo, evidentemente con independencia de los planteamientos que los litigantes puedan hacer y que permitan alguna otra cuestión, es identificar los casos en que sea necesario, por ejemplo, a través de una solicitud de modificación o ajuste de criterio de la Corte,
poderle plantear ante la misma Corte la forma en que pueden resolver los problemas que pueda generar un criterio contradictorio vinculante. Creo yo que no le está dado a los tribunales de grado menor de la Corte hacer una inaplicación directa de un criterio específico o expreso que se pueda haber emitido en relación con un tema concreto. Gracias. Su micrófono, magistrado. Perdón, es que tenía un poco de ruido ambiental. Digo que comparto la opinión del magistrado Armando. Efectivamente, creo que puede entenderse desde el punto de vista fáctico el origen de estas resoluciones, pero yo creo que más bien le corresponde a la autoridad administrativa, al Ejecutivo Federal, tomar las medidas necesarias para corregir esta problemática tan severa que existe. Porque si no, vamos a tener entonces regresiones en el sistema y vamos a empezar a ver regresiones en la protección de los derechos humanos. Y lo grave sería que estas regresiones vinieran desde el propio alto tribunal. Entonces, a quien le corresponde y debe ejercer esa función, pues es al Ejecutivo Federal, y es el que se le tiene que exigir que pongan el remedio a la solución a estos problemas. Pero si no se hace así, corremos el serio riesgo de caer en regresiones. Y sí, efectivamente, frente a una jurisprudencia tan clara, tan tajante, tan real, es muy difícil poder decir no la voy a aplicar. Tendría uno que encontrar argumentos y analizando cada caso concreto, decir, bueno, tengo una sentencia que es cosa juzgada, pues ahí sí se podría tal vez, y no quiero adelantar criterio, por eso no le estoy precisando con toda claridad, va a depender de cada caso concreto. No quiero decir que sea un coto vedado, que esté cerrada la puerta, pero creo que dependerá de cada caso concreto poder examinar. Pero la consecuencia está desde esta primera jurisprudencia que fija el tope de la pensión, porque ahí cambió toda la naturaleza de lo que era el sistema pensionario. Dice, tiene su origen laboral, pero para su pago es administrativo. Entonces, con eso cambió todo. Y la justificación no la encuentra uno en la ejecutoria. Y tenemos en esta materia muchos criterios dispares que no han puesto orden en cuándo un acto de estas autoridades es de naturaleza laboral y cuándo es de naturaleza administrativa. Por ejemplo, si se quiere impugnar lo que les decía hace un momento, alguna situación con un crédito de vivienda del FOBISTE, hay criterios que dicen que es de competencia laboral, otros criterios dicen que es de competencia administrativa. Entonces, hay un desorden en esta parte, ¿no? Si combináramos en que aquí, pues por su origen es laboral, si pues todo manda al juzgado laboral. Se trata del pago, pues entonces tráetelo al juzgado administrativo. Yo creo que no puede dividirse de esa manera, algo que tiene su origen muy claro en el artículo 123 constitucional. Pero bueno, es salvo la mejor opinión de ustedes. Si le parece, realizamos nada más las últimas dos preguntas para no dejar al público colgando ahí con sus dudas. Sí, con todo gusto, claro. ¿Las leo yo? Es que estaba viendo cuál ya contestamos. Nos dice Kevin Pavón, dado que el derecho es dinámico, cambiante, ¿no podría reanalizarse las posibilidades de cambio de régimen, puesto que el sistema de capitalización individual ha demostrado ser ineficiente en la protección de los derechos de los pensionados? Sí. Ahí yo creo que les toca a los postulantes hacer sus planteamientos y llevarlos ante los tribunales, porque yo creo que el tema a nivel de constitucionalidad o convencionalidad no es un tema terminado, no es un tema que haya estado ya concluido, pero depende mucho de los planteamientos que hagan. El juez actualmente tiene muchas herramientas para, sin caer en el activismo judicial, lograr la efectiva protección de los derechos humanos a que nos obligue el artículo 1 constitucional. Pero también mucho depende de los planteamientos que puedan hacer los particulares sobre este tema. Y en esta materia, pues hay una suplencia pues, muy amplia porque se trata de adultos mayores en todos los casos, entonces creo que depende mucho de los planteamientos que puedan hacer en ese sentido, ¿no? Que digo, no
tampoco quiero adelantar opinión en criterio en ese punto. No sé si quieras agregar algo, Armando. Tal vez nada más una cosa, sin que también esto que yo pueda opinar sea algún adelanto de alguna postura personal ya como juzgador, no, sino una opinión simplemente personal desde aquí, desde el ámbito de lo que se está aquí discutiendo, como una opinión personal. Y me parece que también es importante tomar en cuenta que como la pensión es una prestación de seguridad social que se ha calificado ya como un derecho humano, pues evidentemente como un derecho fundamental en la Constitución y como un derecho humano en los tratados internacionales en los que México ha celebrado convenio y ha firmado y demás, evidentemente existen principios que pueden ser útiles para poder hacer la interpretación y obligar un giro de tuercas al criterio que se está actualmente prevaleciendo, y es cuestión de atender a esos principios pro persona, los principios de mayor beneficio, de progresividad y no regresividad, al principio de mínimo vital, etcétera, que me parecen que son elementos relevantes que pueden ser tenidos en cuenta para poder hacer análisis y eventualmente generar un criterio diferente. Como prestación de seguridad social y por tanto como un derecho fundamental de las personas, la pensión también está regida por la mejora continua de las condiciones de existencia del trabajador en retiro, ¿no? Entonces me parece que sí hay elementos en los que se pueden echar mano para construir una argumentación que pueda llevar a que sea un punto de quiebre sobre criterios que se han estado estableciendo, ¿no? Y eventualmente, pues en la medida de lo jurídicamente factible entre los tribunales, bueno, en la mayoría de los asuntos del ISSSTE nos toca casi siempre estar haciendo esta suplencia y ver hasta dónde están los límites que los tribunales podemos tomar y hacer, resolver lo más justamente posible en favor de aquellas personas que están en condiciones de desventaja como los trabajadores en retiro. Gracias. Y la pregunta de Fernando Ojeda, que también nos hace llegar, pues tiene respuesta también en esta primera ejecutoria de la contradicción de tesis que fija el tope máximo de la pensión, dice el párrafo 89, en el entendido de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de 10 veces el salario mínimo y no con base en la unidad de medida y actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente. Entonces creo que eso resuelve la pregunta que nos formulaba Fernando y le puede ayudar a resolver cualquier duda. Tiene que respetarse ese derecho adquirido en estos dos supuestos, ¿no? Por lo menos queda la jurisprudencia. Y con eso no sé si tengan alguna otra inquietud, que creo que ha sido muy interesante el tema planteado y las preguntas pues más todavía. Sí, magistrado, si quiere usted despedir el programa y después nada más yo doy unas palabras finales. Pues sí, muchas gracias. Sí, gracias y muchísimas gracias al señor magistrado Marcos Espinosa. La verdad, pues sé que tiene una jornada pues, muy extenuante, pero aceptó con mucho gusto participar con nosotros en este programa inaugural, digamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, agradezco infinitamente la invitación. Pues muchísimas gracias a ambos. En esta ocasión nos extendimos con el programa porque pues, realmente era bastante abundante y sus conocimientos son más que abundantes que el contenido, entonces nos permitió hacer un programa bastante más largo de lo normal, pero pues despertó mucho interés en el público, se refleja en las preguntas. Les soy sincero, es de los programas que ha tenido más interés en cuanto a preguntas del público. Entonces, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por compartirnos su parte de su tiempo y su experiencia. Solo por esta ocasión yo hago la despedida final porque, magistrado, me gustaría hacerles entrega un reconocimiento a ambos por estar con nosotros. Déjenme lo pongo en pantalla. Aquí primero al magistrado Armando Cruz Espinosa, pues un reconocimiento pues por su excelente participación como ponente en nuestro programa, a nombre tanto de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos
La revista Tipo de Derechos, cuyo director Rafael Estrada Michel está aquí con nosotros también, con problemas de audio, pero está aquí con nosotros, y el Instituto de Ciencia Jurídica. Todos ellos conforman este espacio que se llama El Aula, que pues repetíamos, cumple su segundo aniversario. Estamos ya en su segunda etapa. Pues muchísimas gracias, magistrado Armando Cruz Espinosa, por estar aquí con nosotros. Por ser nuestro invitado de lujo para nuestro primer programa, lo cosa que nosotros nos congratulamos. Y también pues quisiéramos agradecerle al magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Aquí más que un reconocimiento, un agradecimiento, magistrado. No, Usted es gusto. el encargado de dirigir tan acertadamente este programa. Y pues muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Y nada más a nuestro público, si me permiten recordarles que los esperamos dentro de 8 días en este espacio, los criterios del Poder Judicial, que la próxima semana será en materia civil y aborda otro tema igual de interesante, muy debatible también, que es la reasignación sexogenérica y la modificación de las actas de nacimiento. No se lo vayan a perder, va a ser muy interesante también en un ámbito diferente. Magistrados, doctor Estrada Michel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuestro público, muchísimas gracias por estar también con nosotros todo este tiempo y pues los esperamos en la próxima semana.